Listo, muchachos, entonces vamos a empezar con la primera clase del curso intensivo y lo que vamos a tratar hoy es el tema de la estructura, ¿listo? Entonces, en el tema de la estructura existen dos temporalidades, ¿sí? Que es la high time frame, ¿ok? High time frame, ¿sí? O también, abreviadamente, HTF, ¿ok? Existe esa estructura, vamos a colocarla de un color azulito oscuro, ¿ok? Y existe la otra estructura que es la low time frame, ¿ok? Low time frame. O también conocida, o que la vemos en los gráficos como LTM. ¿Sí? Esta vamos a colocarla de este color como verdecito. Si la están viendo bien ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En la estructura, nosotros siempre vamos a tener, bueno, a colocarla de esta manera. Entonces, siempre vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener algo más o menos así. ¿Ok? Y nosotros nos vamos siempre a centrar en estos picos. ¿Listo? Siempre nos vamos a centrar en estos picos. ¿Ok? Siempre nos vamos a centrar en estos picos, que van a ser los que nos van a permitir guiarnos en la estructura. ¿Sí? Como sabemos, esta estructura nosotros la podemos colocar, vamos a colocarla de un color azul, que nos haga referencia a la estructura de temporalidades mayores. ¿Cómo sé qué temporalidades son mayores? Temporalidades mayores son semanal, diario y 4 horas, ¿ok? Entonces, importante es identificar estos picos. ¿Qué debemos entender? Debemos entender que lo que mueve esto son los bancos, ¿sí? Lo que mueve esto son los bancos. Un ejemplo, en este pico, ¿sí? En este pico, los bancos abren operaciones al alza. Un ejemplo, colocan 100 millones de dólares al alza, ¿sí? Y 0 a la venta. ¿Sí me hago entender? Entonces, déjenme, les coloco acá el texto. 100 millones al alza y 0 millones a la venta, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Ok? ¿Qué pasa en el siguiente pico? Para entender lo que sucede con las instituciones, ¿sí? En el siguiente pico tenemos 50 millones a la baja y 100 millones, perdón, 0 millones a la venta, ¿sí? ¿Qué sucede en este de acá, que es el que me genera un nuevo alto? En este de acá, el que me genera un nuevo alto, tenemos, o los bancos teóricamente proceden de la siguiente manera. 100 millones al alza, ¿sí? Y 50 millones a la venta, ¿ok? Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿por qué 50 millones a la venta cuando acá en el punto, cuando aquí en este punto se mueve más al alza? Porque ellos tienen que venir a mitigar y liberar esos 50 millones, ¿sí? Recordemos que sea hacia donde se mueva el precio, ¿sí? Si se mueve hacia el alza o se mueve hacia abajo, el precio lo mueven los bancos y pues ellos nunca pierden. Entonces, cada cantidad de puntos, cada cantidad de pips tiene una razón de movimiento, ¿sí? Sea hacia arriba, sea hacia abajo. Lo que nosotros debemos hacer es entender qué es lo que está haciendo el precio, ¿cierto? Entonces, teniendo aquí 100 millones al alza y 50 millones en venta, ¿sí? ¿Ellos qué hacen acá arriba?
aquí arriba vuelven y hacen lo mismo. 50 millones en venta, 0 millones. 50 millones, perdón. Sí, 50 millones en venta y 0 al alza, ¿sí? 0 millones al alza. ¿Para qué? Para que estos 50 millones que tienen en venta vienen y liberan los 50 millones que quedaron aquí atrapados en venta. ¿Sí me van a entender? Y las operaciones de ellos, pues lo único que hacen es mover el precio, ¿sí? O sea, ellos tienen dos tipos de operaciones. Tienen la operación que hace mover el precio, ¿sí? Y la operación que es la que, con la que ellos ganan, ¿sí me hago entender? Que es con la que ellos ganan dinero. Entonces, la operación con la que mueven el precio, lo único que hacen es cubrir con la que ellos ganan, ¿sí me entienden? Entonces, con estos 50 billones a la venta, ¿sí? Ellos lo que hacen es venir, liberar esos 50 billones que tenían acá, ¿sí? Lo cierran en break-even, por decirlo de esa manera, no pierden ni ganan, pero sí ganaron, digamos, con la movida del precio. Aquí destilan 100 millones al alza y quedaron 50 millones de dólares atrapados. Vuelven y hacen lo mismo, meten 50 millones de dólares en venta, ¿sí? ¿Para qué? Para liberar los 50 millones que quedaron aquí atrapados. ¿Sí me estoy haciendo entender más o menos? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Para que tengamos una claridad sobre la teoría de por qué se mueven y cómo, el sentido de cómo se mueve el gráfico. ¿Sí me están entendiendo ahí? ¿Está Sí, claro? sí. Listo, perfecto. Entonces, continuando, ¿sí? Continuando y partiendo de eso, nosotros aquí tenemos algo que se llama boss, ¿ok? Que se llama boss, o pues, a mí me gusta llamarlo boss. Muchas personas lo llaman BOS. ¿Qué es el boss? Vamos a explicarlo acá. Boss, tenemos que boss, ¿sí? Es lo mismo que decir, o es la abreviación que decir break of structure, ¿ok? Bueno, no me acuerdo cómo es que se escribe estructura en inglés, pero es break of structure, ¿ok? Y lo otro, que también se suele llamar, pero es lo mismo, es BMS, ¿ok? BMS, que significa Break Market Structure, ¿ok? Entonces, estos son los famosos boss. A mí me gusta llamarlo boss, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un boss, aquí tenemos otro boss, ¿sí? ¿Qué pasa? Después de un boss, ¿sí? Después de un boss, normalmente la teoría nos dice que viene un retroceso, ¿ok? Entonces, tenemos un bajo, ¿sí? Un bajo que me genera un alto más alto que el anterior, ¿ok? Es importante entender eso. Luego, ese alto viene, me mitiga las órdenes que quedaron aquí abiertas. Y ese alto es válido porque me genera un alto mayor que el anterior, ¿sí? ¿Cuál era el anterior? Este, ¿cierto? ¿Qué pasa? Este alto, ¿sí? Tiene su respectivo retroceso y ese alto me genera un mínimo, que este mínimo es mayor o más alto que el anterior. Y este a su vez, pues me genera un alto más alto que el anterior, ¿ok? O también llamados, ¿sí? Aquí tenemos, también llamados los high, ¿sí? HH, que es altos, más altos, ¿sí? Ese alto más alto, eh, aquí tenemos lo que también llamamos un high-low, un alto más bajo, perdón,
high-low o low-high, no me acuerdo cómo es. ¿Ok? Vamos a dejarlo como high-low, que es un alto más bajo. Un bajo más alto, perdón. Sí. Aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Este high-low me genera un nuevo high-high. ¿Sí? High-low, high-high. Ese me crea un nuevo high-low. Aquí estamos. Consecutivamente viene y me crea un high-high. ¿Sí? Y consecutivamente viene y me crea un high-low. ¿Listo? Esa es la teoría. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que en este caso estamos en una estructura en temporalidades mayores, en high time frame. ¿Ok? ¿Cómo se vería en estructuras, digamos, low time frame? ¿O cuáles son las estructuras low time frame? Vamos a colocarla aquí. High time frame serían estructuras weekly, ¿sí? Weekly, daily y 4 horas. ¿Sí? Generalizando, ¿ok? ¿Qué tenemos en low time frame? En low time frame tenemos 1H, ¿sí? 15 minutos, 5 minutos y 1 minuto. Bueno, ahí, de ahí para abajo, pues también se desprende 3 minutos y 1 minuto, ¿ok? Entonces depende de saber entender la estructura. Internamente, en esta estructura, que se ve así súper fácil, tenemos subestructuras, que son las también llamadas las light time frame, ¿sí? Que vienen de la siguiente manera, ¿ok? Ya ustedes saben también cómo se mueve, ¿sí? Estas son las pequeñas estructuras. Y al igual que en la estructura grande, en las pequeñas estructuras, también tenemos los famosos bus. Entonces, dependiendo de en qué estructura se generan los bus, ¿sí? Van a tener mayor relevancia a la hora de operar. ¿Listo? Ya les explico en un segundo. Ok. Este lo vamos a colocar de verdecito. Y vamos aquí a bajar. ¿Ok? Entonces, en low time frame tenemos esto. ¿Sí? Tenemos esto acá. Y ahí también tenemos boss, pero entonces esos boss no son tan relevantes como los boss de temporalidades altas, ¿ok? O sea, en temporalidades altas son más, tienen más relevancia, ¿sí? Los boss, los variable structure o market structure, tienen más relevancia en temporalidades mayores, ¿listo? Entonces, esta es la teoría. Y en este caso, ¿sí? En este caso, nos estamos encontrando frente a algo que se llama tendencia alcista, ¿ok? O también, pues yo también la suelo llamar como high time frame, to run out, ¿ok? ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, nosotros podemos continuar y de la misma manera sería, pero en sentido bajista, ¿sí? Es importante entenderlo, que ocurre lo mismo, pero en sentido bajista. ¿Sí? Voy a colocarlo acá. Yo sé que ustedes ya están duchos en eso, entonces, sin embargo, voy a colocarlo acá, ¿ok? Para que quede grabado.
Y de la misma manera ocurre en temporalidades menores. ¿Listo? Ahí quedó un poco chueco, pero bueno. ¿Cómo se le dice en temporalidades? Perdón. ¿En qué? A los picos, ¿sí? A los picos en temporalidades en una tendencia bajista, ¿sí? ¿Cómo se le dicen? Ya no se le dicen high low, se le dicen low lows o high low o low highs, ¿sí? Por ejemplo, este es un low high, ¿sí? Aquí, un low high, ¿ok? Ese low high me genera un low low, que significa un bajo más bajo, un low low, ¿sí? Ese low low viene a ser roto, ¿sí? Generando un boss. ¿Sí? Igualmente viene y genera un low high, ¿sí? Viene y genera un low high para que cuando ustedes vean, digamos, los gráficos, entiendan qué significa un low low, low high, ¿ok? Este de acá sería un low low, ¿sí? Y pues ahí están lo que serían los BOS, ¿ok? Los Breakout Structure o BMS. Cualquiera de esos dos está bien, lo pueden llamar como ustedes más gusten, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? En este caso tendríamos una tendencia bajista, ¿ok? Una tendencia bajista. Entonces, es importante que ustedes entiendan que dentro de las tendencias en high time frame, tenemos tendencias en low time frame, ¿sí? Por ejemplo, esta pequeña subida de acá, este pequeño fractal, puede también mirarse como una pequeña tendencia alcista en temporalidades menores, ¿sí? Este pequeño retroceso, o sea, los retrocesos que nosotros vemos en temporalidades mayores, también pueden verse como tendencias bajistas en temporalidades menores. La idea es entender el contexto, ¿sí? El contexto de lo que está sucediendo en temporalidades mayores para poder así sacar mayor beneficio a la hora de operar en temporalidades menores, ¿ok? Recuerden que lo más importante a la hora de tomar trades son los RR, ¿sí? Los ratios riesgo-beneficio. No interesa tanto los PIPs, ¿ok? Siempre son más importantes los ratios riesgo-beneficio. Entonces, continuando, aquí tenemos lo que yo también llamo high time frame, trend down, ¿ok? Listo. Entonces, esa es, digamos, la parte principal de las estructuras. ¿Listo? Esa es la primera parte de la estructura. La siguiente parte de estructura es cómo validamos que esta estructura es una estructura sana. Entonces, en este caso vamos a hacer útil la herramienta del Fibonacci. ¿Listo? Vamos a hacer útil la herramienta del Fibonacci. ¿Para qué nos sirve la herramienta del Fibonacci? La teoría nos dice que para que una estructura sea sana, debemos marcar el fractal o lo que también llamamos el impulso. ¿Ok? Lo que también llamamos el impulso. Y en ese impulso se divide en dos partes. ¿Sí? Lo voy a colocar acá. La parte premium, ¿sí? Que es por encima del 50%. Esto es muy importante que lo entiendan, ¿sí? La parte discount,
conjunto. ¿Ok? Y la parte del centro, o la línea del 50%, que viene a ser nuestro equilibrio. ¿Ok? Equilibrio. Entonces, Camilo, ¿cómo sabemos si un fractal tiene una estructura sana? Marcamos el inicio del impulso. ¿Sí? Marcamos el inicio del impulso. Y la teoría nos dice que para compras siempre vamos a buscar los mayores descuentos. ¿Ok? Para compras siempre vamos a buscar los mayores descuentos. Es decir, por debajo del 50% son los niveles óptimos para entrar en compras. ¿Sí? Ok, Camilo, pero solo llegó al 50%. La teoría nos dice que si llega al 50%, con tan solo llegar al 50%, tenemos una estructura sana, ¿ok? Es decir, por debajo del 50% en compras, se buscan las compras, ¿ok? Nunca vamos a buscar una compra en zona premium. Nunca vamos a buscar una compra en zona premium. Siempre vamos a buscar una compra por debajo del equilibrio, ¿ok? Entonces, normalmente nosotros podemos medir las estructuras y podemos validar una estructura si por lo menos llegó al 50% del impulso, ¿ok? ¿Esto qué vendría siendo? Vendría siendo un high-low, ¿sí? Esto vendría siendo un high-high. Esto se convertiría en un high-low, ¿ok? Un alto más, un bajo más alto que el anterior. Sí, sí o sí, aquí tenemos un BOS, ¿ok? Un Break Market Structure. Un segundo. ¿Ok? Y por último, pues tendríamos el nuevo high-high, ¿sí? Eso en tendencia alcista, ¿sí? Eso en tendencia alcista. ¿Cómo sería en tendencia bajista? Lo mismo. Venimos desde acá, marcamos nuestro inicio de impulso, ¿sí? Nuestro final de impulso, y esperamos a que nos dé un retroceso. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, permítame colocar acá, señalar los altos y los bajos. ¿Ok? En este caso tenemos el inicio del impulso, ¿sí? Y para ventas, nosotros vamos a vender siempre en lo más caro, ¿ok? En la zona premium vamos a vender siempre, ¿sí? ¿Qué pasa? Que acá se valida, por teoría, se valida la estructura si al menos llega al 50% del equilibrio, ¿sí? 50% del equilibrio es lo que se necesita para validar una estructura sana, ¿ok? Una estructura sana. ¿Qué tenemos? Tenemos nuestro low high, ¿sí? Nuestro low low, que viene siendo este de acá abajo, ¿sí? Nuevamente, nuestro low high, un alto más bajo, y nuevamente nuestro low low, ¿ok? Entonces, esto es un fractal, ¿sí? El fractal es la subida y su retroceso. Eso es lo que es un fractal. ¿Listo? ¿Me están entendiendo hasta ahí? Aló, 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 aló. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me están entendiendo hasta ahí? Sí, 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 listo, ok. Continuamos. Entonces, igualmente, este no se convierte en un low high, ¿sí? En un alto más bajo. Si acá abajo no tenemos nuestro respectivo BOF o BMS. ¿Listo? Bueno, a mí me gusta marcarlo aquí con punticos. ¿Listo? Esa es la teoría. ¿Ok?
Esa es la segunda parte de la teoría. Y la tercera parte de la teoría, para entrar ya al gráfico, viene siendo la forma de mapear las velas, ¿ok? Recordemos que nosotros siempre o generalmente utilizamos lo que se llama eh, ver el gráfico en velas japonesas, ¿sí? Nosotros vamos a tener dos maneras, o les voy a recomendar dos maneras, dos maneras de verlo, y es que podemos verlo en, aparte, bueno, lo voy a colocar aquí arriba, velas japonesas, también tenemos velas Heikin-Ashi, y también tenemos el gráfico de líneas, de línea, ¿ok? De esa manera podemos aclarar más dónde están los altos y los más bajos, ¿ok? Entonces, en el estilo de velas japonesas, regálenme un segundo, voy aquí a sacar una imagen, abrir. Espero que cargue. Listo. Continuando, entonces vamos a ver aquí el gráfico un poquito, ¿sí? Y va a traerme esto para acá. Entonces, vamos a las velas equinocciales, ahorita se las muestro, pero entonces en el mapeo vamos a tener tres tipos de mapeo para las velas japonesas, ¿sí? Vamos a tener tres tipos de mapeo para las velas japonesas. Y es lo que les quiero enseñar. Que es rotura, ¿sí? Cuando leemos las velas, que es cuerpo, cuerpo, ¿sí? Aquí voy a colocarlo, cuerpo. Aquí cuerpo, ¿sí? ¿Qué significa cuerpo, cuerpo? Que los altos y los bajos, ¿sí? Los vamos a marcar siempre con el cuerpo y las roturas iguales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos acá, vamos a hacerlo rápidamente, nosotros tenemos bueno, acá, ¿sí? Acá. Nosotros tenemos aquí una vela, ¿sí? Tenemos acá una vela. Y esa vela viene pues con su respectiva mecha, ¿sí o no? Con su respectiva mecha, ¿sí? Y tenemos tres maneras de interpretar la rotura de estructura, ¿sí? La rotura de estructura. Una es desde la mecha, ¿sí? Perdón, desde el cuerpo, o sea, que cierro aquí y cogemos desde el cuerpo, ¿sí? Entonces, cuerpo, cuerpo, ¿qué quiere decir? Que tomamos el cierre del cuerpo, ¿sí? Y que ella rompe con cuerpo, ¿sí? Viene otra vela y la rompe con cuerpo. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí esa parte, sí o no? Sencillo. Luego viene la que es mecha cuerpo, ¿sí? Luego viene aquí la que es mecha cuerpo. ¿Sí? Y es que en una estructura, nuevamente, nuevamente, en una estructura,
viene, aquí tenemos la vela, ¿sí? La vela que nos genera el último high. ¿Sí? Tenemos aquí la vela con su mecha, ¿ok? Y acá viene la otra vela, la que rompe, ¿cierto? Viene la vela que rompe, con su respectiva mecha. Rápidamente. Teóricamente hay esos tres, estos dos, ya les voy a contar el último, y desde donde tomamos el rompimiento, en este caso viene siendo mecha cuerpo, que quiere decir desde la mecha, desde lo más alto, y solo validamos un rompimiento si la vela que rompe cierra por encima de la mecha, ¿cierto? Aquí tenemos el boss, ¿ok? Voy a colocar aquí el boss. Y acá el boss. Listo. Y tenemos la última, para finalizar la parte teórica. Tenemos la última, que viene siendo mecha-mecha. Ya se podrán imaginar cómo es, ¿ok? Mecha-mecha. Y rápidamente, viene acá su evolución, aquí arriba, cerramos. Entonces, ¿qué quiere decir mecha-mecha? Tenemos la vela que cierra, tenemos aquí la otra vela, pero en este caso, bueno, vamos a pintar aquí la mecha de esta vela, así que sería esta de aquí arribita, y esta mecha de acá, ¿ok? En este caso, se tomaría solamente, ¿sí? En este caso de mapeo, se toma la ruptura con la mecha, ¿ok? ¿Hasta ahí todo entendido? ¿Sí? Perfecto. Entonces, déjenme, voy a colocar acá, porque es importante entender eso para luego irnos al gráfico. Entonces, terminamos la sesión teórica. ¿Ok? Yo les voy a pasar estas imágenes, se las voy a pasar. Y damos por finalizada la sesión teórica. ¿Listo?